Bueno, pues continuamos con la jornada de hoy. Acabamos de tener un inicio de la jornada interesantísimo y prometo que no vamos a defraudar en el interés de lo que va a venir. Bueno, nos corresponde ahora en esta etapa. Nos toca el sector público garante de derechos ciudadanos. ¿Y quién mejor que la ministra responsable de las finanzas públicas y también de la hacienda pública y también de la función pública, de los funcionarios, de quienes son los encargados de llevar a cabo las políticas públicas en esa administración objetiva de todas las prestaciones, de toda la función que tiene que llevar a cabo, de hacer efectivas las políticas, de llevarlas a efecto, ¿no? De esa forma objetiva y esa selección por mérito y capacidad. Y la encargada de hacerlo es la ministra del ramo correspondiente, pero a mí no me gusta presentarla como una ministra del ramo, sino como una persona, una compañera, que no solamente compartimos visión del mundo y de la sociedad, por tanto ideología, sino que no compartimos profesión y compartimos gran parte del bagaje, del recorrido profesional y político, por tanto con la que me siento altamente identificada. Y nos va a hablar de esas capacidades que tienen las administraciones públicas de gestionar de una manera o de otra los recursos que son de todos, ¿no? Y ahora, siguiendo el hilo conductor de todo el programa de este seminario, pues en torno a Next Generation, en torno a estos fondos que ella, junto con el presidente del Gobierno, tanto pelearon en las instituciones europeas para que la salida a esta crisis provocada por el COVID no se hiciera de la misma manera que se hizo la gestión de la crisis financiera. Y también aprovechemos oportunidades, como veíamos antes, oportunidades para mejoras estructurales en el funcionamiento de lo público, que es en definitiva en el funcionamiento de los bienes de todos para que beneficien al conjunto de la sociedad y seguir avanzando en combatir esas desigualdades que tanto nos preocupan. Ministra, tienes la palabra. Bueno, qué alegría estar hoy aquí con todos vosotros y con todas vosotras y sobre todo con María Luisa, me lo vaya a permitir. Ella siempre es muy prudente, muy humilde. Un placer no solamente haber trabajado con ella en el sector sanitario, en las reuniones de nuestra formación política que hemos tenido y desde hace tantos años, que como somos las dos coquetas no vamos a revelarlo, pero sobre todo en el último periodo tan duro, en los periodos de gobierno, en donde hemos tenido ocasión de hacerlo codo con codo, en un ámbito, ella en el sanitario, que es el que a mí realmente me apasiona, yo desde el ámbito de la hacienda pública, y que nos ha permitido también, yo creo que, ser capaces de transformar muchas de las cuestiones que no nos gustaban de las etapas anteriores y empezar a dibujar algunas de las que queríamos impulsar en el futuro, y yo pues pondría como principal elemento en el que yo la identifico de una forma más clara a la ley de eutanasia, que fue muy importante en los trabajos ministeriales, posteriormente en el Congreso de los Diputados, y que para mí eran tan importantes, puesto que desde Andalucía, desde mis responsabilidades previas, yo había trabajado mucho en muerte digna, en un caso que fue muy llamativo a nivel del Estado, el de Inmaculada Echevarría, con una desconexión de un respirador en público dirigido a todos los ciudadanos, que otro día, en otro curso, podremos hablar de aquello, pues sí, porque fue realmente apasionante. Yo quiero agradecerte, María Luisa, la invitación a la Fundación Pablo Iglesias, por supuesto a la Universidad Complutense, por hacer estos cursos, por permitirnos en este periodo del verano ser capaces de tener un momento de encuentro, un momento de reflexión. Las reflexiones sinceras, yo diría que concienzudas, solo se pueden hacer alejados del ruido. Demasiadas decisiones tomamos en el día a día en función de la premura,
de la situación coyuntural económica, política, de la que se marca en la agenda que viene impuesta por los momentos, en este momento la guerra de Ucrania, en el momento de la pandemia. A mí me gusta pensar, reflexionar, como a todos vosotros, en los momentos en donde la inteligencia colectiva se abre camino a raíz de la reflexión, a raíz del debate. Y, por tanto, hablar de los fondos europeos en este contexto me parece más que oportuno. Y, además, hacerlo, en mi caso, en un título en el que me encuentro absolutamente reflejada: el sector público garante de los derechos ciudadanos. Antes me preguntaba la persona que organiza estos cursos que hace una médica, una persona como tú, en un sitio como este, el de la Hacienda Pública, y yo diría, pues justamente hago eso. Hago realidad, intento avanzar en que el sector público, y eso conlleva tantas esferas de lo que un gobierno hace todos los días, sea efectivamente garante de los derechos de los ciudadanos. Y creo que no es baladí el poder hacerlo en momentos como estos, en donde hay ideologías que, a fuerza de machacar permanentemente determinados mantras, no permiten ser capaces de albergar la dimensión que tiene la construcción de un estado del bienestar para un país, o la capacidad de que la fiscalidad contribuya en esa medida a hacer posible igualdad de oportunidades en aquellos elementos en donde colectivamente hemos creído que son imprescindibles que fuéramos todos de la mano. Esto se construye en España, tanto el estado del bienestar como una fiscalidad progresiva, también de la mano del desarrollo del Estado autonómico. Por tanto, estado del bienestar y autonomía han ido en nuestro país, en nuestra democracia, de forma indisoluble de la mano. Y advierto esto porque podríamos discutir mucho, y quizás en el debate de sí, cuando se habla de la duplicidad de estructuras, cuando se dice que hay 17 servicios sanitarios en España porque la sanidad está descentralizada, cuando hablamos de que hay 17 servicios educativos. Bueno, yo tengo mi opinión respecto a esta cuestión porque creo que la historia de las autonomías ha sido una historia de éxito en nuestro país, que ha sido eficiente en términos de manejo de los recursos públicos y que, por tanto, los intentos recentralizadores que puedan tener determinados partidos políticos, en definitiva, lo que pretenden no es tener otra forma de articulación del Estado, lo que pretenden es, sobre todo, horadar la construcción del estado del bienestar, que, como digo, van de la mano en ese binomio. Además, lo hacemos en un momento que yo no os quiero ocultar, muy complicado para el país. La guerra de Ucrania ha supuesto no solo una injustificada agresión a un país que está en la puerta de Europa, como es Ucrania, sino que ha sido también un cuestionamiento del orden internacional basado en los valores democráticos que durante los últimos años, desde la Segunda Guerra Mundial, hemos construido con tanta dificultad en el conjunto de Europa, pero yo diría a nivel internacional. Esto no significa que los conflictos bélicos que siguen existiendo en otras partes del mundo le sean ajenos a la Unión Europea, todo lo contrario, significa que evidentemente creíamos ahuyentado el fantasma del belicismo de Europa y también de nuestra frontera. Creíamos que era una etapa superada y, sobre todo, lo creíamos desde una visión progresista civilizada de cómo se construye el mundo y de cómo se construye el orden internacional. Porque más allá de que ya las guerras tienen mucho que ver con pegar tiros, pero no solo, también con las guerras híbridas, que son también terrorismo en estado puro, lo que significa el control de la información, lo que significa el control de la vida de los ciudadanos a partir de las oportunidades que dan las nuevas tecnologías. Eso es un elemento que hay que tener siempre muy en cuenta, pero claro, asistir en primera persona a una guerra en estado puro, como no la habíamos vivido desde luego generaciones como las nuestras, pues yo creo que nos ha puesto en sobrealerta de que nunca nada es perenne, nunca tenemos algo para siempre, construido para toda la vida, y por tanto es bueno, sobre todo a las generaciones más jóvenes, el ser capaces de llevar a su ánimo que el estado del bienestar no es algo con el que hemos nacido y que nadie cuestione. Cada día más ideología
cuestionan la propia supervivencia del estado del bienestar. Otra cosa es que se haga de forma subliminal, porque nadie se atreva a decir que la sanidad no sea sostenible o que el sistema de pensiones no del todo sea sostenible y se valgan de instrumentos que no siempre tienen apariencia humana y de rostro humano, es decir, no siempre se simbolizan por una persona en concreto, sino estudios, estados de opinión, cuestiones que diluyen un poco la autoría de esas teorías, pero que en definitiva lo que nos vienen a decir es que no podemos aspirar el conjunto de los ciudadanos a vivir mejor, a vivir más, cuando, ¿verdad, María Luisa?, reivindicamos, exigimos que las nuevas generaciones vivan mejor, vivan más, lo hagan más iguales y, en definitiva, les permitan ser capaces de saborear la vida de una forma mejor de la que lo hicimos nosotros, que a su vez lo hicimos mejor que nuestros padres. Gracias a ellos, por supuesto. Por tanto, esto de que esta generación está condenada a vivir mejor que sus hijos es algo que yo descarto en primera persona, descarto de primera mano, porque eso sería como negar la evolución social, negar el que las sociedades tengan capacidades de seguir avanzando, y soy una creyente clara en que si aportamos algo es justamente eso, ese granito de arena en esta cuestión. Si lo ponemos, ese foco, en determinados elementos, los jóvenes, bueno, lo han tenido muy complicado y lo tienen muy complicado en las crisis que hemos vivido. Han vivido ya, esta es la tercera crisis consecutiva. La crisis financiera, que fue letal en la manera de gestionarse para los intereses de las personas más jóvenes, les condujo a trabajos precarios, a dificultad en el acceso a la vivienda, a incapacidad de proyectar su propio modo de vida, de emanciparse, de irse de casa de sus padres y, por tanto, construir su propia forma de vivir. Esto ha sido muy importante y sigue marcando de una forma muy importante la preocupación de este Gobierno. Vino cuando estábamos ya en una situación de crecimiento económico robusto esta pandemia, que ha provocado una caída de la riqueza del país de 2 dígitos, algo absolutamente abrupto. Recordáis la V, que siempre hablábamos en términos de crecimiento económico, y cuando ya estábamos en la parte alta de la V, con indicadores prepandemia, sobrevino esta crisis de Ucrania, que con la inflación como principal exponente de amenaza vuelve a plantear nubarrones en el desarrollo económico, miedo en la ciudadanía, incapacidad de poder volver a proyectar la vida desde ese optimismo que estábamos comenzando a vivir después de superar la enfermedad, que siempre nos hace humildes. Una enfermedad siempre es una dosis de realidad a las personas en concreto cuando la viven, pero a la sociedad cuando es una enfermedad colectiva, como es una pandemia, y tenemos que ser muy conscientes de que tienen que ser los jóvenes el elemento fundamental, que es el que pivota el desarrollo de las sociedades, y, por tanto, dar oportunidades reales para aislarlos de estas crisis económicas que nos han atizado durante tanto tiempo y probablemente en ello a lo largo de toda su vida. De ahí que algunas políticas que pueden parecer a simple vista menores, pero que son imprescindibles para los jóvenes, desde la política del bono vivienda, desde la política del bono cultural, hasta algunas mucho más importantes, como la reforma laboral, que está produciendo que la precariedad en el empleo joven se vaya reduciendo de una forma muy importante, o las políticas de creación de empleo, que a pesar de la que está cayendo, seguimos teniendo crecimientos invariables en nuestro mercado laboral, y sobre todo en el sector de mujeres y en el sector de los jóvenes, que es en los que sufrían mayor precariedad, y no hay que perderlo de vista, porque no podremos hablar de futuro ni de garantía de derechos si tenemos una generación que es la que tiene que coger el relevo, que está condenada, bien por formación, bien por oportunidades, siendo la mejor preparada de nuestra historia, a no gozar de esa capacidad de aportar en primera persona, en términos empresariales, en términos políticos o en términos sindicales, si se organizan para defender sus intereses laborales. Una formación que tiene que estar también muy de la mano de la propia formación profesional,
que ha sido en este país una cenicienta, digamos que una titulación de segundo orden, cuando, si uno observa los países de nuestro entorno, justamente es la formación profesional la que permite mayor empleabilidad y la que capacita en una medida muy importante a las generaciones para que puedan desarrollar todo el capital humano que necesitan en este momento las empresas y que puedan tener unos salarios adecuados a ese tipo de formación y no se circunscriban a profesiones que puedan tener una menor consideración en el mercado laboral. Si me permiten un ejemplo, la informática probablemente es uno de estos elementos a los que nos referimos. Hoy por hoy, un profesional de formación profesional que se haya graduado en alguna de las titulaciones de informática tiene salarios mucho más altos de los que pueden tener otras profesiones y de que realmente son los que necesitan nuestras empresas para dar el salto de gigante que tenemos que dar en la digitalización. Y digo que hay que quitar esa falta de reputación de la formación profesional, porque algunos lemas, que no voy a repetir aquí, pero los que hemos participado de estudios universitarios algunas veces hemos escuchado de cómo se desarrolla la educación obligatoria para que luego las personas puedan elegir, pudiera dar la impresión de sesgo a la hora de que un joven decida estudiar formación profesional. Yo animo a que los jóvenes lo hagan y lo estudien, porque más allá de lo que cada uno quiera hacer, es un elemento de garantía de empleabilidad en nuestro país. Más del 90% de las personas que cursan estudios de formación profesional terminan colocados, terminan en un empleo. Y lo que tenemos que hacer es dignos esos empleos para que no sean de segunda intervención. Para ello, muy importante, y lo conecto con el interés de este curso, los fondos europeos. Justamente en la transformación en formación profesional vienen de la mano de los fondos europeos que están siendo capaces de acometer una inversión apresurada, digamos que anticipada de lo que se hubiera hecho si no hubiéramos tenido estos 147.000 millones que tenemos ya de estos fondos y que si no hubiera producido la capacidad de crear más de 300.000 plazas en formación profesional en los próximos 5 años. Es decir, reto de una gran altura, de transformación de nuestro modelo productivo, de capacitación de nuestro capital humano, de orientación a nuestra industria para que realmente vaya virando desde conceptos tradicionales, por ejemplo, energías fósiles, hacia energías renovables, cambios de la cadena de valor, todas aquellas cuestiones que nos van a permitir ser más competitivos en el futuro. No voy a hablar de ello porque considero que a lo largo de esta jornada habéis tenido oportunidad de hablarlo, pero solamente destacaros algunos de los elementos, en concreto 4, que considero imprescindible tener en cuenta en los fondos Next Generation. En primer lugar, tenemos que reforzar las capacidades energéticas y las capacidades estratégicas que tenemos como Unión Europea y que también tenemos como país. Eso pasa por avanzar en materias como energías renovables, en ciberseguridad, en digitalización de nuestra empresa, imprescindible para sectores tradicionales que necesitan innovación, como el sector de la industria, de la economía, de la agricultura, que tienen que ganar competitividad y fortalecer posiciones de cara al exterior. En segundo lugar, tenemos que ser menos dependientes de productos que son un cuello de botella en la transformación del mundo globalizado, de las cadenas de valor de la industria, como por ejemplo son los microchips, que aunque alguno pueda pensar que el microchip es una tecnología que solamente opera en los drones, pongamos el caso, que en este momento necesitamos reforzar, no, los microchips son para la lavadora, para el teléfono móvil, para el lavavajillas, para todos los electrodomésticos, y hay un cuello de botella en el suministro de los microchips y monopolio de algunos países sobre la fabricación del mismo. Tampoco hace falta que os diga que en este caso China es la gran potencia que tiene el monopolio sobre los microchips y Europa necesita desarrollar capacidades en este entorno y concretamente España está haciendo una apuesta como en ningún otro sector para intentar que en el futuro podamos ser, y es difícil, una potencia en esta cuestión. En tercer lugar,
Tenemos que reforzar el capital humano, la investigación, la ciencia, la movilidad sostenible, las viviendas eficientes. Por tanto, todo aquello que se está trabajando, como decía, pues de la mano de la formación profesional o de la mano del Ministerio de Transición. Y en cuarto lugar, y lo dejo para el final de manera adecuada, porque ligo con el siguiente paso, necesitamos que todos los fondos permitan una sociedad más justa, más cohesionada, donde ninguna persona se tenga que quedar atrás y que ningún territorio, y esto es muy importante en un país cuasi federalizado como es España, también se pueda quedar atrás por motivo de tener menos oportunidades o haber tenido históricamente menos capacidades, como bien sabéis, diferencias norte-sur, diferencias zonas pobladas, zonas despobladas. Con ello, yo diría que hemos hecho la arquitectura de este plan de recuperación, donde ya antes del estallido de la guerra contemplaba todos estos elementos que os acabo de comentar. Si entonces ya era urgente, ahora sencillamente es imperativo no perder ni un segundo ni un solo día. Pero en este sentido, yo diría que si queremos seguir avanzando, si queremos progresar, tenemos que hacerlo a un ritmo mucho más rápido del que nos habíamos impuesto al principio de esta legislatura. Hay una ley universal sobre el aprendizaje que dice que toda persona, toda institución, empresa o sociedad, para sobrevivir necesita aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno. Si uno lo hace más lento, se queda invariablemente detrás. Ahora todavía necesitamos poner más velocidad de crucero si queremos ya no solamente aprender, sino si queremos aportar y queremos progresar. No hay tiempo que perder y, por tanto, todas las administraciones, de la mano del mundo del conocimiento, del tejido productivo, de toda la sociedad, tenemos que acelerar que todos estos recursos lleguen hasta el último rincón y aquí no sobra nadie, todo lo contrario, todos somos imprescindibles y somos necesarios. Y desde el Gobierno estamos monitorizando toda la situación económica, política, no solo de España, sino también la que nos llega de los países de nuestro entorno. Esta guerra, como os decía, que es una afrenta a todos los demócratas, también nos ponen y nos subrayan cuáles son los elementos de estos fondos europeos que tenemos que intensificar en los próximos meses. Y hay muchos de ellos que son importantes y que tenemos que ser capaces entre todos de aportar y la empresa de poder aprovechar. Hay algunas organizaciones políticas que, a pesar de la que cae en el país, no parece que vayan a estar a la altura de lo que el momento requiere y, por tanto, tenemos que ser capaces entre todos de superar esa situación que ojalá viniera de la mano de un pacto de Estado, que viniera de la mano de conjurarnos el conjunto de fuerzas políticas para poder transitar, sobre todo en este momento, la inflación de una forma pues más ordenada, pero al que no está, al que no quiere contribuir, al que piensa que cuanto peor mejor para sus intereses electorales, pues tendremos que horadarlo y tendremos que seguir caminando con aquellos que realmente sí quieren aportar para el bienestar del país. Por eso, algunas de las medidas que hemos puesto en marcha en este sentido de ser garante de los derechos de los ciudadanos, vamos a incrementar el ritmo en los próximos días. El decreto que hemos aprobado, que con el anterior suponen 15.000 millones de euros de esto que aporta el sector público para hacer efectiva esta garantía de derechos, esos 15.000 millones van a tener en los próximos días, y concretamente os puedo anunciar que mañana, un reflejo muy importante justamente en que podamos empezar a que los ciudadanos soliciten los 200 euros a aquellas familias que tienen una renta en el 21 menor a 14.000 euros y que durante los próximos 3 meses solicitarán en la web de la agencia tributaria esta cuestión para que durante los siguientes 3 meses podamos hacer llegar a esas unidades familiares una ayuda que les permita con otras combatir esa inflación. Es decir, desde mañana podrán solicitar en la página web de la agencia tributaria esos 200 euros que se les abonarán a partir de septiembre de este año para que antes de 31 de diciembre
todas las familias, estamos hablando 2,7 millones de personas, puedan recibir de forma rápida una ayuda imprescindible para que puedan transitar esta situación que viene provocada con motivo de la guerra. Igualmente, medidas dirigidas al sector productivo, a la parte más vulnerable de nuestra sociedad, y ahora entro en por qué somos garantes de esos derechos públicos, medidas que defiendo dirigidas al conjunto de la clase media. Saben que se ha discutido si algunas de las medidas de bonificación de los 20 céntimos de gasolina, combustible, tenían que ir dirigidas a toda la población, y defiendo con rotundidad que sí. Creo que la clase media de nuestro país, esa gran mayoría social de nuestro país, que es la que aporta en mayor proporción con sus impuestos el sostenimiento del estado del bienestar, tiene que beneficiarse de las medidas que ponga en marcha el Gobierno de España. Se tiene que beneficiar con la bajada de los impuestos asociados a la factura eléctrica, un 80% de bajada de esa fiscalidad, y se tiene que beneficiar de los 20 céntimos de la gasolina, del diésel, en definitiva, del combustible. No siempre las medidas proporcionales a los niveles de renta son las medidas más progresistas. Hay medidas que requieren que sean universales, y hablaremos del estado del bienestar como universal, para garantizar justamente la igualdad de oportunidades para las personas más vulnerables. Y entro en el elemento que quería desarrollar en mayor medida en esta intervención, como es justamente esa construcción del estado del bienestar a partir de la fiscalidad que los ciudadanos pagan con motivo de sus impuestos. Esto de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, siempre digo que le vendrá muy bien al que tenga mucho dinero. Claro, al que no tiene mucho dinero, el dinero donde mejor está es, por supuesto, en el bienestar de los ciudadanos, entre otros motivos, entre otras cuestiones, en forma de reparto de servicios públicos para que las personas puedan recibir aquello que necesitan según su necesidad. Dice la Constitución, plantea la Constitución que tiene que haber una fiscalidad que permita justamente hacer realidad ese pacto social, y por tanto cada uno contribuimos según nuestra capacidad y luego recibimos según nuestra necesidad, que es lo mismo que decir fiscalidad es igual a construcción del estado del bienestar. Autonomía, fiscalidad, estado del bienestar. Y tenemos el tridente que ha hecho posible que durante la democracia hayamos impulsado los mayores avances en materia de derechos sociales, de derechos ciudadanos que se han tenido a lo largo de toda nuestra historia. Fíjense que siempre, invariablemente, de la mano de gobiernos socialistas. Y esto también hay que decirlo, por mucho que le pese al Partido Popular. No ha habido ningún pilar del estado del bienestar que se haya construido de la mano de gobiernos conservadores. Siempre han sido los gobiernos progresistas los que impulsaron la sanidad pública, la educación gratuita, el sistema de pensiones o el sistema de dependencia, que constituye ese cuarto pilar del estado del bienestar, y espero que en el futuro podamos ir avanzando con la primera ley de vivienda que se constituyó en nuestro país en esta legislatura, que tiene que ser también la vivienda un pilar de ese estado del bienestar, y luego otra serie de cuestiones imprescindibles para que los ciudadanos puedan seguir avanzando. No fue casual que después de la Segunda Guerra Mundial hubiera un debate internacional, sobre todo en los países más avanzados. Desgraciadamente España estuvo ausente de esos debates por los 40 años de dictadura, en los que se discutió de una manera muy sobresaliente si había que perpetuar los sistemas de aseguramiento de los trabajadores, modelo alemán, en donde, digamos que a raíz de las bolsas de resistencia que los trabajadores alemanes fueron constituyendo a lo largo de su historia, se crearon los sistemas de seguridad social, los sistemas de aseguramiento, en donde se les proveía de una serie de, digamos, pagos en especie complementario a los que ellos tenían por sus propios salarios, derecho a la incapacidad por enfermedad, derecho a una cierta prestación por desempleo, derecho a la jubilación,
y derecho a sanidad. Por eso todavía la gente dice, he ido al Hospital de la Seguridad Social. Ya no es el Hospital de la Seguridad Social. Desde los gobiernos de Felipe González, la sanidad no se paga con las contribuciones de los trabajadores, se paga con los impuestos que pagan los ciudadanos. Y eso marcó un antes y un después, fundamentalmente en Inglaterra, a raíz de la creación de la madre de los sistemas nacionales de salud, como fue la creación del National Health Service, que fue, digamos, un poco el precursor de los sistemas universales, públicos y gratuitos, en donde todos los ciudadanos contribuían con sus impuestos y donde el sistema ya no solo atendía a las personas aseguradas, porque habían trabajado en el sistema de cotización de seguridad social, sino que se abría a todos los ciudadanos por el simple hecho de serlo. Uno tiene derecho a la atención sanitaria no por haber cotizado, como intentó en una contrarreforma el Partido Popular, sino por el hecho de ser ciudadano. Son derechos de ciudadanía. Tener acceso a la curación, si la tiene, una enfermedad, acceso a la educación gratuita, si uno quiere y tiene talento para poder continuar sus estudios, posteriormente a ser protegido en caso de vulnerabilidad, personas mayores, personas dependientes, o el derecho a tener una pensión, que es así, es contributiva en la mayor parte de los casos y está en relación con la seguridad social, pero no os olvidéis de las pensiones no contributivas que se pagan no con las cotizaciones, que no tienen, sino justamente con los impuestos que ponemos en marcha los ciudadanos. Y ahora, en esta legislatura, el ingreso mínimo vital, que es el germen de una renta básica asegurada a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser ciudadanía. Y esto es lo que está en la clave de ese sector público. Se ha ido transitando, y lo seguimos haciendo, de unos sistemas públicos, universales, en los que ya la financiación viene por la vía impositiva, por tanto por la fiscalidad, y la prestación de servicios se dirige a todos los ciudadanos. Algunas personas se plantean, bueno, ministra, ¿y por qué no se incorporan copagos en la prestación de esos servicios si hay personas que se lo pueden pagar? Pues simple y llanamente porque la arquitectura de estos sistemas justamente tiene su grandeza en que, al ser sistemas universales, permiten garantizar la excelencia en el desarrollo de esos sistemas sin la tentación de que, si una familia de clase media pone una parte de su dinero adicional a los impuestos para contribuir a su sostenimiento, ¿por qué entonces no lo pone a un seguro privado que le puede dar probablemente a ella en concreto unas prestaciones que a lo mejor son para ellos más satisfactorias en tiempos, por ejemplo, de respuesta, y permiten deslegitimar que sus impuestos vayan a pagar lo que es universal para todos los ciudadanos? O dicho de otra manera, en la medida en que los ciudadanos de clase media legitimen, vía lo que reciben, con sus impuestos, la construcción de los sistemas universales, estos sistemas serán sostenibles en el tiempo, porque un sistema sanitario para pobres, lo repito mucho, es un pobre sistema sanitario. No respondería a las expectativas que los ciudadanos tienen sobre ser atendidos con la mejor tecnología, con los mejores profesionales y en el menor plazo de tiempo posible. De ahí la importancia de que seamos capaces de eliminar tentaciones respecto a los sistemas universales, de incorporar elementos que han sido protagonistas cuando alguien ha querido quitar la universalidad del sistema y ha incorporado elementos de copago para que uno se plantee, oye, pues si tengo beneficios fiscales, si pongo un seguro privado, que el Partido Popular los promueve, si tengo beneficios fiscales, si me ahorro la declaración de la renta porque lleve a mis hijos a un colegio privado o pague libros de texto. El Partido Popular lo lleva en su programa, todo esto que estoy comentando no es ajeno. ¿Por qué en vez de pagar con mis impuestos el sistema sanitario, pues no me hago yo una póliza de aseguramiento privado y, por tanto, con mi dinero satisfago la demanda de mi familia sin contribuir a la parte colectiva, que quede simplemente por lo que se llamaba antiguamente
la beneficencia, que ahora lo decimos más fino, que es la atención a los más vulnerables, pero que es lo mismo, dirigir sistemas de provisión a las personas que no tienen recursos. Eso ocurre en Estados Unidos, sin que, por supuesto, el sistema sea eficiente. Todo lo contrario, es mucho más caro que lo que pueden ser los sistemas europeos que se han ido conduciendo hacia sistemas universales. Por tanto, para que un sistema sea sostenible en el tiempo, tiene que tener la legitimación de aquellos que pagan sus impuestos, y doy el siguiente paso, y para que sean legitimados por la clase media, el sistema no puede ser solo un mero provisor de servicios, que ofrezca una cartera amplia para el tratamiento del cáncer, para la universidad con todos sus grados en el caso de educación, para todo lo que aquello que la ciencia puede curar, cure, sino que además se tiene que transitar desde esa provisión de servicios a la garantía de los derechos, que significa que ya el sistema sanitario no es una mera relación de intervenciones quirúrgicas que te ofrece dentro de su cartera de aseguramiento. Es un compromiso de que te va a atender en un plazo de tiempo, que te va a dar oportunidad de tener una segunda opinión médica, que te va a permitir hacer libre elección de centro dentro del sector público, que te va a permitir, en definitiva, unas expectativas, tener habitación individual, capacidad de una serie de ventajas de mejora que hay que incorporarle a los sistemas sanitarios, de incorporación tecnológica, sobre todo, que te permita realmente garantizar derechos de tercera generación. Por tanto, ya el compromiso no tiene que ser el que se incorpore una determinada técnica a nuestra cartera, sino que te atiendo en menos de 6 meses, que además lo hago con estos indicadores de calidad, que además vas a tener un elemento añadido donde tú vas a poder decidir participar dentro de un margen que el propio sistema te pueda dar. Y esa transición en materia educativa, en materia de dependencia, en materia sanitaria, es la que nos tiene que permitir que en el futuro los sistemas sean sistemas excelentes, que será lo que fidelizará a la clase media para que lo financie vía sus impuestos y, por tanto, los haga sostenibles para el futuro. Esta concepción de por qué el sector público es fundamental en esa garantía de derechos, no creáis que ha estado tan presente a lo largo de nuestra historia. Esto ha sido una evolución que se ha ido produciendo, si me permitís, con sus altos y sus bajos. Tenemos reales tentaciones de ir cambiando esa arquitectura bajo el pretexto de que los sistemas no son eficientes, pero yo siempre pregunto a los auditorios, cuando tengo oportunidad de participar en una charla de este tipo, que alguien me diga qué sistema de aseguramiento privado es capaz de proporcionar toda la cartera de servicios que lo hace el público, costándole a los ciudadanos en torno a 1.500 euros año. Yo pienso en el coche, ¿no? Por ejemplo, en la moto o en lo que cada uno tenga, ¿no? Y dice, ¿cuánto me cuesta a mí el aseguramiento a todo riesgo de mi vehículo? Bueno, no está muy lejos de esa cifra. Por tanto, que un país asegure a todos sus ciudadanos, con independencia de su nivel de renta, en estos términos económicos, es absolutamente un ejercicio de sostenibilidad, de eficiencia y, por tanto, de perdurabilidad en el tiempo. Esos mantras de que los sistemas sanitarios, educativos, universales y gratuitos no son sostenibles, pues evidentemente no se compadecen con la realidad. Lo que no se puede llamar mesa a una silla, y lo que no se puede llamar beca a unas ayudas a que la gente consuma servicios privados en la Comunidad de Madrid en términos educativos. No, mire usted, eso no es una beca. Y no manosee el término beca, porque disfrazándolo de beca y no diciendo la verdad, a alguna gente pues le puede parecer hasta bien. No, no, una beca es lo que socialmente todos contribuimos vía nuestros impuestos para que un chaval que va al centro público y que no puede comprarse los libros, que no puede desplazarse hacia el lugar donde se ubica la universidad, se pueda pagar la residencia, pueda tener un salario complementario que le permita estudiar y subir en el ascensor social del que todo el mundo nos hemos dotado.
pero si ya le llamamos beca a que voy a facilitar el negocio privado y, por tanto, que haya personas que lo puedan consumir, pues entonces, con la modulación y con el manoseo del lenguaje, empezamos a desarticular, como os decía al principio, todos estos elementos que están en la clave de esa garantía de derecho. Y es garantía de derecho desde el sector público, y con ello termino, lo decía también María Luisa, todo lo que significa la parte de estabilidad, de dignificación de los salarios, de las condiciones laborales, de las personas que trabajan al frente de cada uno de esos servicios públicos. Yo, que soy funcionaria y que la buena parte de vosotros también lo seréis, me da mucha rabia y me da mucho coraje cuando en algunos sectores, despectivamente, permanentemente se habla en términos despectivos de los funcionarios, ¿no? En términos de que, bueno, es que los funcionarios tienen garantizado, es que Yo creo que este país en gran parte ha superado la pandemia gracias al empleo me refiero a haberse empleado a fondo los funcionarios públicos, fundamentalmente los sanitarios, los maestros, que han estado acompañando a nuestros niños durante todo este periodo, aquellos también que tenían que prestar determinados servicios en materia de ventanillas, etcétera, a lo largo de nuestra geografía, y para que realmente un sistema de los que estamos planteando, público, universal, gratuito, llegue al conjunto de los ciudadanos, yo soy partidaria de que solamente el sector privado ejerza un elemento de complementariedad y que, por tanto, la ética de lo público, que creo que es algo de lo que se habla poco, la ética colectiva, de la que todos los ciudadanos vamos conformando para hacer posible que prevalezcan los intereses de la mayoría a la hora de dar esos servicios públicos, ni siquiera del profesional que lo media. La ley de eutanasia en esto es muy clara, usted puede objetar, pero el servicio se tiene que garantizar y, por tanto, el sistema tiene que asegurar que el ciudadano va a tener la muerte digna, más allá que el profesional directo pueda o no alegar objeción de conciencia, o el derecho al aborto de las mujeres, en el que usted podrá alegar individualmente no querer practicar la interrupción del embarazo, pero el sistema tiene que garantizar que a esa persona le atiende, se le atiende ese derecho, esa ética de lo público. Es obvio que solo puede estar presente cuando la provisión de los servicios mayoritariamente se realiza por parte de empleados públicos, de personas que acceden a ese grado de empleo por condiciones de mérito y de capacidad. Y este país, a lo largo de la última década, precarizó las condiciones de los trabajadores. Ahora acabamos en el día de antes de ayer, creo recordar, de sacar el decreto ley que va a posibilitar la estabilización de 67.000 profesionales sanitarios, que significa que están en condiciones precarias. Algunos han dicho, no, pero es que a mí en concreto no me van a estabilizar a mí como Pepe Jiménez, es que eso es inconstitucional, pero sacamos su plaza y usted tiene todas las papeletas para ser el que la coja. Otra cosa sería inconstitucional. Todo el mundo tiene derecho a presentarse a las plazas, pero 67.000 plazas que salen a estabilización después de años en donde se han ido concatenando los contratos porque el Partido Popular, a través de la tasa de reposición, hizo imposible el que se pudieran sacar esas plazas a concurso, a pesar de que había personas más de 20 años desempeñando esa tarea. Por eso digo que todo ello suma. Sector público como garante no solo de esa estabilidad del sistema para el futuro, también de que prevalezca la ética de lo público dentro de su prestación, los poderes públicos con los impuestos siendo capaces de financiar de forma adecuada esas prestaciones, y no solo las prestaciones, sino llevándolo a la excelencia para permitir legitimación de la clase media, y el Estado compuesto, autonomía y Estado central, yendo de la mano y no con la confrontación con la que algunas veces asistimos, para permitir que la cercanía
en la provisión de los servicios permita un mayor conocimiento, una mayor capacidad de adaptación y, por tanto, mayor plasticidad para que estos grandes mamotretos, que son los servicios públicos, pues no se conviertan en estructuras burocratizadas que les impida adaptarse a la realidad de cada tiempo. En eso es lo que trabaja María Luisa, el Gobierno de España, de la mano de los fondos, de los presupuestos ordinarios y, por supuesto, del conjunto de la sociedad, que siempre nos animáis a seguir caminando en esa dirección. Y quiero afirmar, como ministra de Hacienda, para concluir, claro que sí, los sistemas públicos, universales, gratuitos, que garantizan la igualdad de oportunidades, no solo son sostenibles en el tiempo, sino que es la manera más eficiente de garantizar aquello que nos permite, solo y llanamente, ser personas. Muchas gracias. Bueno, pues después de este espléndido broche, tenemos un breve turno de preguntas. Preguntas. 2, 3. 3 preguntas. 4. 4 preguntas. Nos vamos a ellas. Hola, ministra Montero. Bueno, yo soy de un pueblo pequeño de Zaragoza que se llama Montiel y soy activista en salud mental. Entonces he oído que en la descripción del discurso que ha hecho habla de no dejar a nadie atrás, pero esto es especialmente dificultoso por las características que engloban al colectivo de las personas que tienen problemas de salud mental, puesto que en las que yo me incluyo hay solo un 10% de personas en edad de trabajar con problemas de salud mental crónicos que trabajan en realidad. Entonces yo lo que me preguntaba es cómo se afronta desde Next Generation y si existe algún tipo de política pública innovadora que ayude a estas personas debido a lo complicado y por el tema de hacer que puedan llegar a tener un estatus normal dentro de la sociedad. Bueno, pues justamente, ¿contesto o no? Sí, yo creo que te resulte más cómodo a ti. Sí, contesto mejor, porque si no se me olvida luego la pregunta. Es que me das en un tema que es uno de mis gustos principales, que es la salud mental, por mi vida anterior y por la actual. Es que creo que en el sistema sanitario, en la construcción del sistema sanitario, ha habido diferentes áreas que han sido, digamos, menos atendidas de lo que necesitaban en su evolución. Justamente en el tema de salud mental, un área que no ha sido tan dependiente de la tecnología como otras áreas, neurocirugía, cardiovascular, que la tecnología las ha presionado mucho en el avance porque las soluciones tecnológicas les han llevado, yo creo que algo de eso hay, en donde no han tenido la atención que requería en la construcción del sistema sanitario. Yo, si no lo sabéis, durante 10 años he sido consejera de salud de la Junta de Andalucía. De ahí que me apasione el estado del bienestar, ¿no? Porque, en fin, es que lo he vivido en primera persona y lo he construido también, ¿no? Con un granito de arena. Y le dediqué mucha atención a la salud mental y es una de lo que me siento más orgullosa. Yo creo que este país dio un salto de gigante cuando decidió dar el impulso a lo que vinimos a llamar salud mental comunitaria, que significaba trascender la institucionalización de las personas con enfermedad mental para llevarla donde estamos todos los ciudadanos, la familia, básicamente, el entorno educativo, el entorno laboral, desde la convicción de la que yo soy, profeso religión, de que es la única forma de garantizar la integración y la plena capacidad de desarrollo de las personas con salud mental. Yo quiero decir que la salud mental, que a alguno le puede parecer que es algo ajeno, está demostrado que 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida tendrá un problema de salud mental. Ahora últimamente me imagino que hasta más, después del confinamiento, después de la pandemia, después de las crisis, 1 de cada 4, o sea que cuando alguien ve el tema de salud mental como algo que no le pasa a él, pues que sepa que en su entorno o dentro de su núcleo puede tener con mucha probabilidad un problema de salud mental. Esta
este paso de gigante, que para que ustedes me entiendan, fue saltar la valla de los manicomios, que fue el lema que se utilizó en la reforma de la salud mental, salto a la valla, de no tener, todavía vemos películas, ¿no?, que eso es real, lo que ocurría, o sea, las personas estaban confinadas dentro de un entorno y por tanto sin capacidad de poder integrarse dentro del mundo. No se acompañó de los recursos suficientes para ser posible que las familias tuvieran capacidad de poder atender a personas que pueden tener en un momento de la enfermedad un grado de intensidad de cuidado superior al que habitualmente se puede tener, en el entorno laboral, facilitando el que realmente hubiera incentivo para la incorporación de personas que pudieran tener problemas de salud mental y sobre todo servicios de salud mental a lo largo de toda la geografía que permitieran una atención sanitaria en condiciones adecuadas. Se ha elaborado en este momento el plan de salud mental, se ha actualizado el plan de salud mental por parte del Gobierno de España en colaboración con las comunidades autónomas, puesto que las competencias están transferidas, y justamente intenta hacer un abordaje integral, no solamente sanitario, sino llamando la atención de la necesidad de soporte social, sobre todo en la familia, de la necesidad de que haya dispositivos vinculados a los entornos de atención primaria que realmente atiendan y no den cita con una demora que muchas veces hace imposible la atención, y yo creo que todos los que hayáis visitado sabéis, ¿no?, el tiempo que se tarda en que te den una atención, el incremento de los recursos, porque hay enfermedades que no se abordan en el ámbito público porque tienen que jerarquizar con los recursos disponibles lo grave, y hay situaciones de depresión que luego dan lugar a intentos de autolisis, en fin, situaciones no deseadas que no se abordan de forma preventiva en el primer momento porque el profesional tiene que jerarquizar quien atiende, y por tanto, claro que de la mano de no solamente Next Generation, que ahí tiene una parte menor, sino de los presupuestos ordinarios, hemos contemplado un plan para los próximos años con una aportación específica del Gobierno de España, que no le corresponde hacer la aportación, pero la va a hacer para posibilitar la integración de personas con enfermedad mental. Yo pienso que es imprescindible que seamos capaces de poner el foco en una realidad que provoca mucho sufrimiento, porque la enfermedad mental provoca mucho sufrimiento al que lo sufre y a la familia, que habitualmente ha tenido estigma, y que eso hay que eliminarlo, es decir, hay que ser capaces de que los medios de comunicación y todo eludan en muchos titulares que todavía vemos hablar de enfermedad cuando se producen situaciones que se producen para todos los ciudadanos, y creo que también me entendéis sobre lo que estoy diciendo, y por tanto tratar con mucho respeto una realidad que requiere de mayor compromiso. El nuestro está. Siguiente pregunta. Yo quería poner de relieve la importancia que tiene el Ministerio de Hacienda y concretamente los presupuestos generales del Estado, porque creo que son una de las mejores guías de derechos de cualquier tipo de sector, de cualquier tipo de nivel de personas. Creo que los presupuestos, por ejemplo, a nivel juvenil, ahí dicen exactamente desglosados numéricamente a qué tipo de aspectos pueden incidir, y realmente se demuestra y se comprueba que los presupuestos son la madre que protege al estado de bienestar. Digo la palabra madre como protectora. Entonces, además, luego después habría que valorar el tema en federal, a nivel nacional, a nivel de comunidades, a nivel local. Yo a nivel personal he tenido una experiencia, he tenido que ponerme en contacto con el Ministerio de Hacienda a nivel de la Dirección General de Presupuestos, me lo han facilitado y yo lo recomiendo y lo aconsejo. Nada más, gracias. 12.500 millones de euros contempla el proyecto de presupuesto dirigido a los jóvenes. 12.500 millones solo por parte del Gobierno de España. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Los presupuestos generales del Estado no son una ley más, de ahí la dificultad que tenemos siempre de poder pactarlo, no son una ley más, es justamente la definición de qué prioridad de políticas un gobierno pone encima de la mesa. Por eso el que renuncia
a presentar un proyecto de presupuesto, renuncia realmente a ejercer el gobierno. No es simplemente, si no le salen las cuentas, pues no le sale. Pero sabéis que hay comunidades autónomas que por no negociar, por no pactar, renuncian a presentar el proyecto de presupuesto. Y yo digo, bueno, pero si el proyecto de presupuesto es la madre de las leyes. Para que vosotros hagáis una idea, cuando nosotros en el Ministerio preparamos el proyecto de presupuesto, conocemos en primera persona qué quieren hacer los departamentos. Hay reuniones con cada departamento para ver, fulano, ¿qué queréis hacer? ¿Cómo los hacéis? Decide, elige. Estas dos cosas no son posibles. O sea, es realmente un ejercicio que permite a un gobierno ordenarse, ser capaz de dar la importancia que le quiera dar a cada uno de los elementos y, por supuesto, y eso tenemos que mejorarlo, decirle a los ciudadanos y rendirles cuenta de qué hacemos con el dinero público. Es verdad que el lenguaje técnico que acompaña determinadas cuestiones le pasa a la sanidad, le pasa también a la hacienda pública. Ya si hablamos de impuestos, ni os cuento, la gente se pierde, vamos. Impuestos de sociedad, del IRPF, que si el IVA, que... Hay, yo siempre digo, parece que hay como un intento premeditado de hurtar el debate. Cuando se complejiza, yo intento hablar muy llanamente, cuando se complejiza, con mucho tecnicismo, un debate, desde mi punto de vista detrás, hay un intento de hurtar el debate social que todo el mundo puede seguir. O sea, todos los ciudadanos estamos capacitados para hablar de presupuesto, para hablar de fiscalidad, para hablar de cualquier de estas cuestiones. Estos no son debates técnicos, ¿qué va? Estos son debates políticos, en mayúsculas. Y tenemos que mejorar la forma de presentación del presupuesto, cómo la gente puede buscar lo que pretende buscar, porque tiene que convertirse en el instrumento de rendición de cuentas a los ciudadanos. Oiga, se recauda tanto por su esfuerzo. ¿Y en qué se gasta? En esto, que se tiene que acompañar de otro elemento, puede que sí, algún debate ahí sobre la mesa, factura sombra, cuando los ciudadanos reciben servicios públicos, le llamamos factura sombra a que, por ejemplo, cuando la gente dice, es que yo no sé con qué se pagan mis impuestos, ¿para qué sirven mis impuestos? Bueno, mis impuestos sirven, si usted tiene un problema de salud, cuando usted va al médico, eso se paga con sus impuestos. Cuando su hijo estudia y es obligatoria la educación, eso se paga con sus impuestos. ¿Sería bueno que a lo largo del año la gente recibiera qué recibe en términos de devolución de ese gasto individualizado por cada persona con sus impuestos? Pues podría ser una línea de avance en el futuro, justamente para legitimar. Porque la clase media, y es un elemento que yo repito mucho en los últimos años, la clase media lo es porque existe estado del bienestar. Claro. Si no existiera estado del bienestar y tuviéramos que apalancar en ahorros, ¿cuánto para pensiones? ¿Cuánto para sanidad? ¿Cuánto para el estudio de nuestros hijos? ¿Qué capacidad real de consumo tendríamos? No habría clase media. Solamente en sanidad tendríamos que tener en el banco cada uno 12.000 euros por persona, como poco. Y luego hipoteca tu casa si te viene una enfermedad grave como un cáncer. Pero para la universidad de tus hijos, 50.000 por cada hijo que tú tengas tendrías que tener en el banco. Es decir, el concepto de clase media, el concepto de fiscalidad, el concepto de estado del bienestar, desde mi punto de vista, están indisolublemente asociados. Y solo es posible un resurgir de la clase media si aquello que es básico para los ciudadanos está garantizado vía la fiscalidad. Siguiente pregunta. Muy rápido, felicitar mucho, como siempre, esta defensa tan ideológica de lo público y del espacio y del estado del bienestar, ¿no? Tengo la sensación de que muchas veces nos falta crear una narración donde todas las acciones del gobierno se inserten mucho más en esta lógica, ¿no? Y sobre todo desde el Congreso de Valencia yo creo que incorporamos a la socialdemocracia con mucha fuerza la idea de feminismo, la idea de ecologismo, y también la lucha contra las exclusiones que nos explicaban antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos la posibilidad de construir una narración
muy potente, y además siempre que vienes al Senado mantienes este discurso sí. con el componente también que yo llamo federal, no sé si a ti te gustará, pero de tener muy claro desde un punto de vista objetivo, no desde los que venimos de sitios donde hay nacionalismo y se hace con otra argumentación, sino desde un punto de vista de eficacia y objetivo, cómo ha servido para el desarrollo y el crecimiento económico. Y yo creo que es clave, y es lo que te quería preguntar, la idea de cogobernanza. Yo creo que la crisis de la pandemia ha puesto sobre la mesa este concepto que no lo teníamos antes incorporado al discurso político y que tiene un recorrido mucho más largo, ¿no? Yo siempre lo comparo, los que venimos de la universidad, el proceso de Bolonia significó colocar al alumno en el centro del proceso educativo, ¿no? Pues en cierta manera la gobernanza es colocar al ciudadano en el centro de todo y decir, a mí no me expliquen, no se peleen por competencia, por hacerse fotos, por quién compra más mascarilla, a mí denme soluciones reales y que yo tenga casi un catálogo de servicios muy claro, pero con una idea yo creo que muy potente que has dicho, que al final es una percepción clara de que tengo unos derechos, que no son solo prestaciones, sino que me están garantizando seguridades a lo largo de la vida, que es al final lo más importante, ¿no? Vencer los miedos. Sobre tu idea de cogobernanza. Sí, yo, vamos, totalmente no puedo estar más de acuerdo con lo que plantea, pero porque yo creo que nosotros tenemos un Estado inacabado en materia de estructura territorial. O sea, yo creo que la Constitución supuso un avance que se construyó también de una manera progresiva, es decir, los padres y madres constitucionales no tenían tan claro cuál iba a terminar siendo la arquitectura constitucional. Yo vengo de una comunidad autónoma que tuvo que pelear por referéndum el ser capaces de acogerse a la vía rápida, ¿no?, de acceso a las competencias de una manera muy clara, ¿no?, por referéndum, porque estaba reservado, ¿no?, el 151, el 143, estaba reservado como que las llamadas comunidades históricas accedían a la plenitud de competencias y el resto de comunidades autónomas o no lo harían o lo harían después de un proceso muy largo. Y se rompió esa dinámica cuando Andalucía, que no era considerada nacionalidad histórica, dijo, oiga, no, queremos, como el resto de comunidades autónomas, tener las mismas capacidades que tienen. Yo soy una convencida de que el Estado autonómico aporta mayor democracia y aporta mayor eficacia, y diría mayor eficiencia, lo cual no significa que comparta la forma de gobierno de algunas comunidades autónomas. Pero globalmente el sistema descentralizado es un sistema mucho más eficiente. Los países centralizados, yo he estudiado mucho la provisión del estado del bienestar en el sistema sanitario, que es el más costoso en términos económicos, o el de mayor inversión, ¿no, María Luisa? Depende cómo lo queramos ver, ¿no? Es una inversión. Mayor inversión social. De mayor inversión. Por tanto, los estados descentralizados tienen un mejor coste. Francia, que es el país centralista por antonomasia, dedica un porcentaje mayor de PIB a la sanidad sin tener ni la cartera de servicio ni la excelencia que tiene el sistema sanitario español. Esto no significa que haya que estar atento a la redundancia, a que no se dupliquen determinadas cuestiones, pero son discursos interesados. Creo que es un estado inacabado, que tiene que tener justamente en la Cámara Alta un reflejo. O sea, no tiene sentido que el Senado solamente, digamos, que vea las materias que vienen del Congreso. El Senado se tiene que transformar para ser realmente la Cámara de Representación Territorial. Y yo creo que constitucionalmente hay que tocar algunos elementos para que esa cogobernanza no sea voluntarista, no sea un elemento simplemente de lo que reunimos 50 veces a la conferencia de presidentes, reunimos a las conferencias sectoriales, reunimos al Consejo de Política Fiscal y Financiera. No, sean órganos que tengan un pensamiento constitucional, y creo que ahí ojalá tengamos condiciones de poder plantear un gran pacto constitucional que nos permita avanzar en esa dirección. Gran parte de las pulsiones nacionalistas vienen de los vaivenes que en algunos momentos se han planteado por parte de gobiernos conservadores que han tenido tentación efectiva de recentralización de competencias. Yo lo he vivido desde una comunidad autónoma que no es nacionalista,
ni yo lo soy, evidentemente, porque soy, en fin, creo que eso no es compatible con ser progresista, ¿no? En mi opinión, y estoy dispuesta a discutirla hasta con Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, creo que no, creo que evidentemente trascendemos las fronteras, ¿no? Los que creemos en el progreso social trascendemos las fronteras, y eso significa el que tenemos que tener capacidad de ponernos de acuerdo en cómo tenemos que perfeccionar el estado de las autonomías y hacerlo compatible sin vaciar de competencia el Estado central, que es un intento de centrifugación que tienen algunos, ni de recentralización que tienen otros, pero completamente de acuerdo de que hay que seguir trabajando e intentar consenso. Es lo que tendría que ser terminar de modular este estado de la autonomía, que es un estado bastante más federal que el que tienen otros países que se llaman federal. Bueno, pues nos queda una última pregunta. Dos preguntas. Voy a intentar ser más breve. Brevísimo. Vamos a ver. El tema fundamental que estoy viendo en la liga, por el trabajo, es que hay diferenciaciones espoleadas por algunos partidos políticos. Cuando el principio, y esto está en el himno de Andalucía, que es por España y la humanidad. Quiere decir que la solidaridad es la que rompe fronteras, porque nos considera a todos iguales. Ese principio debería ser el principio de la convivencia. También se olvida de que la convivencia significa vivir en común. Vivir en común significa aportar cada uno según sus posibilidades y recibir según sus necesidades. Correcto. Nada más. Totalmente, el principio básico de una fiscalidad justa, progresiva, que es cada uno aportamos según nuestra capacidad. Pero yo es que además me explico, digo, qué tranquila está la sociedad si efectivamente sabe que en lo básico vamos a tener acceso todos y todas a servicios mínimos. Yo todavía, y ojalá siempre y durante toda mi vida, me conmuevo de pensar que en África, o sea, a nada de aquí, hay gente que se muere, hay niños que se mueren sin poder acceder a cuestiones que, por supuesto, a alimentos, pero a medicamentos que la ciencia tiene cura. O sea, ¿cómo puede estar una persona tranquila sabiendo eso, no? Yo prefiero 20 millones de veces contribuir con mi fiscalidad para tener la tranquilidad de que algunos se benefician de lo poco que yo tengo. Y de los que tienen mucho, pues ya ni os cuento, ¿no? Que seguramente no seremos ninguno de la sala. Pero es como, oye, qué bien, ¿no? Que uno tenga esa tranquilidad de que el Estado ya se ocupa de hacer una redistribución de esa renta para que llegue. Y no solo redistribución, no da el curso para poder hablar de eso, pero predistribución. Subida del salario mínimo interprofesional, reforma laboral, son políticas predistributivas que son tan importantes como las redistributivas. Una vez que se ha generado la riqueza, hay que poner en el debate político, cuando se genera riqueza, cómo se genera y cómo se puede participar de esa riqueza que se genera antes de que se produzca. Y en eso hay todas unas corrientes ahora respecto a la participación de los trabajadores en las empresas, cómo se tienen que distribuir esas políticas, esos beneficios, antes de que sean una realidad. Pero totalmente de acuerdo, el principio básico, cada uno aporta según su capacidad o según su posibilidad, recibe según su necesidad. Que a nadie le pregunten, yo siempre digo, sistema sanitario es el más claro en esto, también el educativo. El médico, cuando tú llegas a la habitación del hospital, 2 personas acostadas en una habitación, cada uno en su cama, claro, me refiero, en una habitación, tú preguntas, ¿no? ¿Quién es el que tiene este problema? O fulanito, ¿cómo te encuentras? Nadie le pregunta quién es el hijo del trabajador, quién es el hijo del empresario. Comparten habitación, comparten enfermera, comparten médico, comparten tecnología, que es la única manera de garantizar que el acceso es universal. Es decir, compartiendo, no habitación, que ojalá podamos tener habitaciones individuales, pero compartiendo el mismo sistema. Los que hablan de que empecemos a meterle elementos añadidos, yo soy siempre resistente a eso. Una grandeza. Repreguntas no, por favor. Y periodistas tampoco, ya hubo encuentro con la prensa, por favor. 2 telegráficas, porque ya estamos en tiempo de descuento. Yo quería preguntar ¿Quieres? si con el tema de los fondos que
Europa, se han propuesto el control, existe un control. Hemos estado hablando de que se ha dado muchísimo dinero para ayudas de todo tipo, pero ciertamente la ciudadanía no tiene a lo mejor esa percepción de que ese dinero les llega, primero, porque hay una externalización de los servicios. Eso hace que algunas comunidades, como bien has dicho, esos fondos se los reserva y hace de alguna forma creer al ciudadano que todo lo que el gobierno dice es mentira porque no les llega. ¿Existe algún control y alguna penalización para aquellas comunidades que no cumplen con lo que se pacta? Sí, la respuesta es clara, sí, existe control interno, es decir, que el manejo de los fondos públicos tenga todo. Si alguna vez trabaja en la administración pública, no hay algo más tedioso que el control de los fondos públicos, pues sí, que se le llama muchas veces burocracia, algunas veces no lo es, pero sí, totalmente, mucho más cuando viene de Europa, porque hay muchos órganos que están, y es interesado aquellos que hablan de descontrol en el fondo público. O sea, que vengan y digan en qué partida y qué cuestión. Y luego, las comunidades, cuando reciben los recursos, dentro de su convocatoria, tienen, a ver cómo diría, que devolver, reintegrar los recursos si no están en el marco del destino que se les ha dado y en los tiempos que se les ha dado. Otra cosa es que van a ritmo caribeño. Venga, la última de verdad. Yo una pregunta y una sugerencia. La pregunta es que está muy bien todo el tema del sector público, de los fondos Next Generation, pero ¿qué nos va a suponer a los españoles la devolución de todos esos fondos y hasta qué punto nos compromete a generaciones futuras esa devolución? Porque estamos hablando solo del gasto, pero no del ingreso o de la devolución de los fondos. Y la sugerencia es ¿cuándo podemos optar a bajarnos la declaración de la renta que esté en inglés? Porque a veces necesita. La primera pregunta, los fondos son 77.500 millones en transferencias, no hay que devolverlo. Esto es deuda mutualizada, significa que por primera vez en Europa, y a España le interesa, a otros países pueden tener más dudas, porque aportan más que reciben, ¿vale? A España el saldo le resulta favorable, es Europa la que se endeuda para que los Estados miembros reciban esto. Es la primera vez que se hace y tiene que salir bien, porque la construcción europea para el futuro tiene que avanzar en esta dirección, igual que tiene que avanzar en fiscalidad, en esa dirección de fiscalidad única para todos los países. Pero es un dinero que no hay que devolver. Y los otros 70.000 millones que vienen de endeudamiento es lo que llamamos nosotros un endeudamiento a larguísimo plazo, que permite una devolución mucho más cómoda. O sea, es un esfuerzo real de Europa de poner en los países miembros cantidades de este tipo. No es un banco, no se está comportando como un banco que te da un préstamo y tú se lo devuelves con intereses. No, si no, no lo hubiéramos querido. O sea, está perfectamente diseñado para que no hipoteque a las generaciones futuras. Y tomo nota de tu sugerencia respecto a la declaración de la renta. Bueno, pues un placer.